Bueno, pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda de las conferencias que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Tudela en colaboración por las Concejalías de Cultura y Turismo. Y bueno, pues ayer pudimos escuchar a Concepción Mira Conchita, que también la tenemos aquí. Quiero agradecer ya la presencia también en Tudela de los representantes del Ayuntamiento de Le Mans, con quien nos vamos a hermanar mañana y que ya los tenemos aquí en nuestra ciudad. Bienvenidos a Tudela. Perfecto. Y bueno, yo no voy a alargarme mucho porque todos hemos venido aquí a escuchar a Gislaine, dime tu apellido para no decirlo. Baurí, para no decirlo mal. Y bueno, de Gislaine voy a hacer una pequeña referencia a su currículum. Él es profesor agregado en Historia Medieval, es miembro del Centro de Investigación TEMOS, de Tiempos, Mundo y Sociedades. También es doctor en Historia Medieval. Entre los trabajos científicos realizados al respecto de Berenguela, ha realizado la correlación con Vicent Corriol de una biografía de la reina Berenguela. Además, es consejero científico y corredactor de los cuadernos documentales de la novela gráfica sobre Berenguela, Dibujos con Bruno Rocco, y guión de Oliver Renault, que se publicará en noviembre en ediciones Petit a Petit. Y además es miembro del Comité Científico de la Abadía Real de Leport. También es codirector del proyecto de investigación sobre el Cister en la zona del Maine, que incluye a la Abadía de Leport entre 2011 y 2013, que terminó con la publicación del libro colectivo... Justo 7. Sí, bueno, los cistercienses, tradúcemelo por favor, porque yo... Los cistercienses en el Maine y en el oeste en la Edad Media. Bueno, esos solo son algunos de los trabajos científicos que él ha realizado, además de otros más generales, sobre el cister medieval, ibérico y occidental. Y bueno, pues nos va a hablar en este caso en la conferencia que va a tener lugar hoy, con el título Berenguela, reina de Inglaterra, una figura de leyenda, siglos XIII al XXI. Y bueno, no sé, pero he creído ver que igual nos vas a descubrir alguna cosa interesante, no sé si es en la conferencia de hoy o de mañana, sobre alguna otra investigación que estás realizando. Y bueno, por parte del Ayuntamiento de Tudela, darte las gracias por haber accedido a acudir a Tudela, por realizar esta conferencia. Mañana tendremos oportunidad de escuchar otra conferencia a cargo de Gislaine. Y por entre todos lograr el objetivo, yo creo que se ha intentado con estas jornadas, ¿no? Que es ensalzar la figura de Berenguela, tudelana poco conocida, se podría decir, a pesar de que tiene una historia apasionante que ayer pudimos escuchar y que hoy pues, vamos a profundizar más en ella. Así que nada, muchísimas gracias y te cedo la palabra para poder escucharte y luego, bueno, pues cuando termine la conferencia, si tenéis alguna duda, pues la podéis preguntar. Muchas gracias. Pues gracias Merche. Gracias por la invitación, gracias al Ayuntamiento de Tudela, al alcalde, a Alejandro Torquero, a las concejalas, también Irene García, Irune, así como a Maite Asín por haber hecho posible mi visita a Tudela. Me alegro mucho intervenir un día después de Conchita Mira, que dio la conferencia de ayer, muy interesante desde el punto de vista de la novelista, que se representa la psicología de los personajes y se va a completar muy bien con lo que les voy a contar hoy. Sí, sobre Berenguela de Navarra, ha dicho ha resumido un poco el proyecto, pero os voy a dar más detalles. Yo soy especialista desde los años 90, desde la tesis del Cister, de los monasterios del Cister, en particular en la península ibérica, con lo cual, cuando tuve el puesto de profesor de Historia Medieval en Le Mans en el 2008, pues me interesé enseguida por la abadía que está casi en la ciudad, en la metrópolis de Le Mans, que es la abadía de Leport, que está vinculada con la figura de la reina Berenguela, con lo cual hicimos rápidamente un primer proyecto a principios de los años 2010 con mi colega Vincent Corriol. Hicimos un primer proyecto de estudio de los cistercienses, de todo lo cisterciense en la zona del condado medieval del Maine, del
cual Le Mans era la capital. Y empieza ya en la portada la fotografía de Leppo y Vincent Corriol, mi colega, llevó a cabo una primera investigación científica sobre la bahía de Leppo. Y luego estuvimos juntos en otro proyecto de historia local más política sobre el tema de los Plantagenets y de su relación con el territorio del Maine. Es un congreso que hicimos en el 2018, cuyas actas, por cierto, acaban de publicarse, creo que salieron oficialmente ayer, este volumen de las actas, un congreso internacional con ingleses en particular, con la participación de Vincent Corriol, que llevó a cabo otra investigación sobre la bahía de Leppo, esta vez en los tiempos de la fundación y sobre el tema de la lógica de la fundación de la bahía de Leppo por Berenguela. Y el mismo año que se hizo este congreso, una asociación de estudiantes en Le Mans me pidió una conferencia sobre Berenguela, sobre la fundadora, ya que imparto clases en la Universidad de Historia Medieval del Maine, del condado del Maine, para la carrera. Y cuando se enteró la fundación de la Fundación Cultural de la Bahía de Leppo, que se iba a dar una conferencia sobre la figura de Berenguela, pues la captó de una forma y se dio la conferencia al final en el dormitorio medieval de la propia Bahía de Leppo, con mucha asistencia. Con lo cual me di cuenta entonces de que primero el tema era muy importante, el tema de la figura de Berenguela era muy importante para el público local, ¿no? Y segundo, me di cuenta también, preparando la conferencia, de que no se encontraban fácilmente informaciones científicas sobre la vida del personaje, porque primero había muchas leyendas alrededor de la figura de Berenguela, que se mezclaban con realidades, y porque la única referencia científica que existía estaba en inglés, era el libro de Andrew Dahl, y no estaba en las bibliotecas de Le Mans. Entonces decidimos con Vincent Corriol escribir a cuatro manos una nueva biografía de Berenguela de Navarra. Entonces, y este proyecto duró 2 años y medio, lo terminamos el año pasado, mandamos el manuscrito al editor, que será la Presse Universitaire de Rennes, que es la mayor editorial científica en Francia en estos momentos. Se aceptó, pero estamos ahora a la espera de la programación por el editor de la salida del libro. Nos habían dicho al principio que en mayo, nos habían dicho esto el año pasado, pero al final no pudo ser, desafortunadamente, para esta oportunidad. Esperamos que se publicará antes de mayo, porque en noviembre, como decíamos, saldrá el TVO que se hizo y varios proyectos que se hicieron en la fundación de la Bahía de Leppo alrededor de la figura de Berenguela. Y el TVO os puedo adelantar algunas. Bueno, esto es la portada, el proyecto de portada de la biografía que vamos a sacar, pero seguramente el editor nos cambiará la portada y la imagen porque no le gustan mucho mis montajes y ya hemos hecho la experiencia. Bueno, el montaje me lo quedo yo, pero en fin. Sí, el TVO os puedo adelantar la portada, que no tiene todavía color, y alguna lámina de color de la historia de Berenguela, de la que hicimos de asesores científicos Vincent Corriol y yo. Entonces, y habrá una exposición, me parece, también alrededor de la concepción del TVO y de la figura de Berenguela también en noviembre en la galería. Entonces, yo voy a hablar solo de este proyecto común con Vincent Corriol. Le traía su foto para que esté un poco con nosotros, porque nos repartimos un poco las cosas con él. Él es especialista del Imperio Germánico, yo más de la península ibérica, con lo cual él habla alemán y se encarga de todo lo alemán, de lo que podemos hacer, de investigación o de intercambios internacionales, y yo me encargo de todo lo ibérico, así que me toca a mí hacer esta conferencia sobre nuestro trabajo común. En fin, ¿qué puede aportar la historia al conocimiento de un personaje histórico
Recordemos que la historia es un método científico de lectura de los documentos de una época, o sea, de lectura material, es decir, conocer las lenguas, las escrituras de las épocas estudiadas, los tipos de documentos que existían y también de lectura analítica, es decir, un método crítico de análisis que se va elaborando desde el siglo XIX. Esto significa que sin documentos de la época no tenemos historia, muchas veces se olvida y por ello, muchas veces los historiadores os dirán, si les preguntáis sobre un punto específico, que no se puede saber porque no tenemos la documentación sobre este punto. Y sobre todo en el caso de la vida de un personaje, pues hay muchas preguntas a las que no podemos contestar, hay muchos agujeros. Cuando tenemos documentos poco locuaces, a veces encima tenemos informaciones un poco a medias, con muchas dudas que tenemos que poner entre paréntesis o con puntos de interrogación. Con lo cual, no podemos realmente reconstituir la trayectoria de un personaje de forma lineal como lo podría hacer un novelista, porque precisamente el novelista puede imaginar estas zonas oscuras. Tenemos a veces, nunca tenemos el menor indicio sobre, por ejemplo, la psicología de los personajes históricos cuando no hayan escrito una autobiografía, o sea, que los personajes medievales que no escribían autobiografías, pues no tenemos nada sobre su psicología, tenemos documentos notariales, tenemos actos de gobierno, tenemos menciones en las crónicas, con lo cual de su carácter, de sus sentimientos reales no tenemos la menor idea. Es el caso de Berenguera, como es el caso de todos los personajes de esta época. Para daros un ejemplo, si pensamos en el personaje quizás el más conocido, el mejor conocido, el mejor documentado del siglo XIII, que sería Luis IX, el rey de Francia, San Luis, que por cierto es un contemporáneo y un pariente de Berenguela. Se conoce muy bien su trayectoria, porque se hizo hacerle un santo al final de su vida, porque reinó durante mucho tiempo, con lo cual tenemos centenares de documentos de actos de gobierno, tenemos 3 hagiografías, tenemos una biografía que se escribieron que la escribieron gente que habían conocido personalmente a veces al soberano, sabían muchas cosas, pero al final dieron una visión personal del soberano, no nos aprendieron nada sobre lo que era exactamente. El historiador que estudió todo este montón de informaciones sobre San Luis lo señaló en una conferencia cuando presentó este libro, que es un tocho enorme de 1000 páginas. Al final había estudiado imágenes que se habían dado del soberano más que otra cosa. Y cuando se le preguntó alguna vez qué se sabía exactamente del carácter, de la psicología de este personaje, dijo, bueno, se sabe que le gustaban las fresas y el pescado. Y nada más. Eso es todo lo que se puede saber con toda seguridad por las fuentes. En fin. ¿Qué puede traer la historia entonces al conocimiento de un personaje? Pues normalmente pocas cosas, porque el objetivo fundamental de la historia es entender al funcionamiento de las sociedades del pasado en general. Pero seguir un individuo, lo ha demostrado Jacques Le Goff, un individuo bien documentado permite conocer mejor, no al individuo, pero al grupo al que pertenece. En el caso de un soberano, las imágenes que se construyeron de este personaje en su vida nos dan una idea de lo que era para la gente de la época un soberano ideal, y tenemos varias imágenes, porque tenemos varias hagiografías, por ejemplo, por lo cual tenemos un San Luis de los franciscanos, que no es el mismo que el San Luis de los dominicos, que no es el mismo que el San Luis de la aristocracia y tal. Y esto es muy interesante, nos aprende un montón de cosas sobre los franciscanos, los dominicos, la aristocracia, etc. Con lo cual, eso sí, nos aprende cosas sobre categorías sociales, sobre
y en el caso de Berenguela, pues el grupo de las mujeres de sangre real en Occidente nos aprende bastante cosas. Vamos a ver. En fin, ¿qué puede traer la historia? A veces puede traer conocimientos por analogía, o sea que en los casos en que no sabemos qué le ocurrió a Berenguela, podemos saber lo que no le ha podido ocurrir, porque se sabe que nunca se podía hacer así, y a veces sabemos o podemos hacer una hipótesis razonable de lo que le ha podido ocurrir comparando con otras personas del mismo grupo, mirando un poco en estas situaciones que les pasó. En fin, la historia también permite entender un poco mejor al personaje de Berenguela con el contexto para saber si, en particular, las acciones que emprendió, los acontecimientos que le ocurrieron eran habituales en esta época o si eran fuera de las normas. Y eso es lo que nos va a ocupar para Berenguela en esta conferencia, hasta qué punto su trayectoria era descomunal para una persona, como era, o sea, una mujer de sangre real en los siglos XII y XIII. ¿Qué hemos aportado en nuestra biografía de Berenguela en Vincent Corriol? Bueno, primero teníamos una ambición muy reducida de llenar un vacío, como les decía, no teníamos nada de francés, teníamos mucha información científica por muchos lados, teníamos esta biografía de Andrindad, teníamos, que por cierto tenéis la suerte en español de tener una traducción reciente de 2016 y una reedición que acaba de salir también, lo tengo aquí, que pareció gracias a los esfuerzos de un tudelano encima, de Manuel Sagasti Belza, que está aquí. Con lo cual, en español y en España tenéis más acceso que nosotros a la información científica más reciente. En Francia faltaba esto. Y bueno, sabíamos también que desde la escritura de este libro, que en un inicio era en el 1999, 20 años, pues habían aparecido un par de documentos nuevos sobre Berenguela, habían aparecido también cosas nuevas en historia sobre el contexto en general, con lo cual había dos o tres cosas que se podía también retocar. Documentos nuevos que no descubrimos nosotros, que había descubierto el profesor inglés Nicholas Vincent, con el que trabajamos en el proyecto sobre los Plantagenets del que os estaba hablando, y que tuvo la amistad de enseñarnos, de pasarnos las referencias y que pudimos tener en cuenta para este estudio. Es el mayor especialista actual, creo, de los Plantagenets, el que acaba de publicar la colección diplomática completa de Enrique II, y que está atacando la de Ricardo Corazón de León. Con lo cual sabe mucho del tema. En fin, también tenemos que añadir las propias contribuciones de Manuel Sagasti Belza, que hizo un estudio del retablo de Ararat, del que os diré un par de cosas, que añadió algunas informaciones sobre la trayectoria de Berenguela. También había algunos descubrimientos un poco más antiguos que no se habían tenido en cuenta porque lo discutimos con Andrindad. Había tenido que apresurarse un poco para publicar el libro en 1999, que era un año de conmemoración de la muerte de Ricardo, y tenía el editor que quería sacar a todo coste la biografía este año, y bueno, lamentó un poco el no haber tenido todo el tiempo necesario para examinar en detalle algunas referencias y algunos documentos. Con lo cual, también por ese lado se podía profundizar un poco. En fin, ¿qué hemos hecho? Hemos vuelto a analizar en profundidad a todas las informaciones, hemos vuelto a leer todos los documentos y hemos empleado pues, el estado actual de la investigación histórica en historia medieval para intentar aproximar un poco mejor la trayectoria de Berenguela, y nos condujo finalmente, de forma un poco inesperada, a una interpretación bastante distinta de la trayectoria de Berenguela, que se había analizado desde el punto de vista, en los años 90, era normal en historia, desde el punto de vista de la historia de las mujeres y del género, y al final nos pareció, 20 años después, una clave de lectura más
más lógica la lectura política y geopolítica. Y teniendo en cuenta esta política y geopolítica de Occidente de la época, pues tenemos una lectura algo distinta de la vida y de la trayectoria de Berenguera, de lo que era la de Andrina. Entonces, de ahí el título que propuse, que ya no está, para esta primera conferencia sobre la trayectoria histórica de Berenguera, un itinerario por las cortes del Occidente medieval desde el punto de vista entonces de la geopolítica, de la política, desde la corte de Navarra hasta la corte de Inglaterra y al final a la corte, la pequeña corte de Le Mans que tuvo ella en Le Mans. Y vamos a recordar, y lo recordó también ayer con Chita Mira, que pasó también por varias cortes de Occidente y que estuvo en contacto con varias cortes, veremos que son muchas. Pues he hablado un poco he mencionado las leyendas, pues las leyendas pasaron a ser un objeto de estudio en sí mismo y os hablaré de ellas mañana, o sea, hablan de otras épocas, de las épocas en que se forjaron estas leyendas, desde el siglo XIII hasta hoy, hasta el siglo XXI casi, y bueno, es casi la mitad del libro que escribimos con Vincent Corriol, con lo cual resumiré esta contribución mañana, y hoy solo hablaré de nuestro análisis de los documentos de la época de Berenguera. Bueno, con esto termino esta introducción, ha sido muy larga, lo siento, me pareció necesaria, y sin más vamos a pasar ahora al tema que nos reúne hoy, el de la vida pues, de Berenguera de Navarra. Espero que lo podéis leer, creo que sí. Tenemos aquí las 5 fases principales de la vida de Berenguera, y no puedo desarrollar todas porque voy a pasar más rápido sobre las 3 fases intermedias, y voy a hablar un poco más de las 2 que nos interesan hoy para estos actos de hermanamiento de nuestras 2 ciudades. La primera fase en Navarra y la última fase en Le Mans. Voy a hablar más de la fase de Le Mans, claro, porque en esta fase ejerció el poder directamente y se produjo mucha documentación, atrajo correspondencias, con lo cual tenemos un montón de documentación para esta última fase que es también bastante larga, de más de 25 años. Empecemos pues con la primera etapa de su vida, su trayectoria como infanta de Navarra, de la que finalmente sabemos muy pocas cosas, porque no tenemos documentación y documentos, con lo cual tenemos que analizar informaciones de manera a veces indirecta y con muchas interrogaciones y condicionales. A ver si... Entonces, recordemos un poco su genealogía y os adelanto algunas figuras del libro que se va a publicar. Era la hija de Sancho VI, del rey de Navarra, que era rey de Pamplona, no se decía todavía en Navarra. Era primogénita entre las chicas. No se sabe muy bien cómo era con respecto a los chicos, seguramente más joven que Sancho, pero con el segundo, Fernando, no sabemos muy bien, lo siento, está en francés, no he traducido, es la lámina cómo se va a publicar. No existe documentación sobre su nacimiento, claro, no había estado civil en aquella época. Se ha usado mucho hasta el momento una fecha que es una fecha imaginaria para su nacimiento, es una fecha imaginada por el novelista Walter Scott a principios del siglo XIX, por razones que les explicaré mañana. La fecha es de 1170, que no tiene ningún fundamento documental, ni otras en realidad. Pero tenemos un indicio que nos puede llegar a otra aproximación. Se hicieron muchas investigaciones en los años 2000, es la directora de tesis de Vincent Corriol, precisamente, que participó en un gran programa de estudio de los nombres en Occidente en la Edad Media. En los años 2000 pasaron varios investigadores de primer plano de Francia, pasaron varios años sobre el tema. Y bueno, sabemos muchas cosas más sobre
la atribución de los nombres en particular, y sabemos muy bien ahora que elegir un nombre en una familia real de esta época era elegir un programa político. No se elegía un nombre porque le gustaba el sonido o otras cosas, se elegía porque se quería decir un programa político. Es decir, cuando se nombraba al hijo primogénito como el padre, no era porque el padre decía que su nombre era muy bonito y que quería así, era porque se quería dar un mensaje de continuidad política. Y cada elección de nombre tenía su significado así político. El problema es que es un poco complicado entender el sentido político de la elección de Berenguela, porque Berenguela no es un nombre navarro, no tiene casi precedente, tiene una abuela que se llamaba Berenguela, lo vemos en esta genealogía, que era hija de los condes de Barcelona, y era de hecho un nombre barcelonés, el nombre de Berenguela en aquella época. Entonces, el problema era que el propio conde de Barcelona, a principios del reinado de Sancho VI, se llamaba Ramón Berenguer y era rey de Aragón también. Y el problema es que el rey de Aragón, el reino de Aragón, era el enemigo casi mortal de Navarra en aquella época, que se querían compartir el reino, nunca se había aceptado la restauración de Navarra en 1134. Y, en fin, habría sido muy raro elegir el nombre de Berenguela, porque era una referencia y un homenaje claro al soberano, al rey de Aragón. Pero, si miramos un poco la historia de las relaciones, volvemos a la geopolítica entre Aragón y Navarra, hubo un periodo de paz. A partir de 1158 se firmaron unas paces, precisamente, entre Sancho VI y Ramón Berenguer IV, que duraron hasta la muerte de Ramón Berenguer, 4 años después, 1162, y luego pues, se volvió poco a poco, en los años 60, a un estado de guerra más habitual, más estructural entre Aragón y Navarra. Pero entre 1158 y 1162 estamos seguros de que hubo paz y solo en este periodo tiene sentido que se nombrara a una hija del rey Sancho VI, que se nombrara Berenguela, con lo cual la situaríamos, y es el único indicio que tenemos, porque lo decíamos, la fecha de 1170 no sale de la nada, en fin. Con lo cual la situaríamos entre 1158 y 1162, hemos puesto hacia 1160, más o menos 2 años. Yo inclinaría más bien hacia el principio de este periodo, sería un poco como la hija de la paz entre ambas potencias, pero depende, claro, del orden de los nacimientos y tal. En fin, por ejemplo, en 1170 está totalmente excluido que se hubiera bautizado una chica una niña de Sancho VI Berenguela, porque se acababa de firmar el Tratado de Sahagún entre Aragón y Castilla, que era dirigido contra Navarra, se compartían otra vez el reino de Navarra y tal, por lo cual no había forma de elegir este nombre en este momento. El único documento que mencionó directamente Berenguela en Navarra es un documento de 1185. Entonces tendría 25 años, por ahí, Berenguela, que hasta el momento ha sido interpretado de una forma un poco rápida. Es un documento de la Condesa de Pallars que está haciendo alguna cosa, está haciendo alguna donación a un par de clérigos de la zona de Montreal en el norte, y en el final, en el escatóculo del documento, como se hacía a veces como referencia cronológica, bueno, pocas veces este tipo de referencia, pero a veces se hacía referencia a tal batalla o tal acontecimiento del reinado, y en este caso se hizo referencia a que residía en Montreal en estos momentos Berenguela. Y bueno,
un artículo viejo, pionero, sobre el tema de las tenencias femeninas. Se había escrito que significaba que Berenguela era teniente de Monreal, pero no es el caso, la palabra no era de teniente del castillo, y encima Monreal era un palacio más bien de ocio que un castillo. Solo nos dice este documento que Berenguela residía ahí, pero significa un poco más allá que tenía su propia corte, o sea que no residía con el rey propiamente dicho, pero aparte, y eso es lo nuevo y lo interesante. También tenemos un testigo indirecto con un documento tardío de su presencia en Tudela, más precisamente en Centellas, en una zona de posesiones reales, una zona palaciega, donde está un documento de los años 1220 que habla de los huertos de Berenguela, y como no hay miles de berenguelas en Navarra, solo puede ser ella, en una zona palaciega. Pero en 1220, cuando ya estaba alejada de Navarra desde hacía mucho tiempo. Así que igual se había quedado su nombre, se había asociado su nombre a esta zona. Luego está el tema de sus bodas a finales de los años 1180, con la fecha que proponemos para el nacimiento de Berenguela puede sorprender, pero en realidad puede parecer muy tardía. Pero hay que tener mucho cuidado con los tópicos respecto a la edad de matrimonio en las familias reales medievales. Las motivaciones morales y religiosas no tenían cabido en los acuerdos matrimoniales de los laicos, mucho menos aún las pasiones amorosas. La única motivación de las bodas de las infantas era el provecho que esta unión podía traer al reino en cuanto a alianza política, militar, a territorios, y decidía el dueño del reino, o sea, el rey, que sea el padre o el hermano de la mujer en cuestión. Es cierto que muchas veces se concretaban bodas muy tempranas, mirando un poco lo que pasaba en la misma época. El primo hermano de Berenguela, Alfonso VIII de Castilla, y su mujer Leonor de Inglaterra casaron en 1172 y tenían 13 y 12 años respectivamente. Pero esto dependía en realidad de las oportunidades geopolíticas que se ofrecían. Respecto a ello, el problema de Navarra era su aislamiento geopolítico, que hacía que no había oportunidades geopolíticas de alianzas interesantes para el reino. Navarra tenía dos vecinos potentes de los que estábamos hablando, que eran enemigos mortales. O sea, enemigos de forma más o menos estructural, Castilla y Aragón, que no abandonaron nunca en tiempos de Sancho VI la idea de compartirse el territorio navarro, o sea, que hubo acuerdos de partición de Navarra hasta finales del siglo XII. Y hubo, lo veíamos en el mapa anterior, anexiones por parte de Castilla de algunas zonas del mar, en fin, enemigos mortales. El tercer vecino solo tenía 3 vecinos. El tercer vecino era Aquitania, controlada por los Plantagenets, y el problema que tenía con Aquitania no era realmente un enemigo estructural, al contrario, pero era un aliado de ambos reinos, Castilla y Aragón. Un aliado desde hacía bastante tiempo. Hemos hablado de las bodas de Alfonso VIII, por ejemplo, pues era una alianza con los Plantagenets, y también Aragón tenía desde hacía varias generaciones alianzas con los Plantagenets. Con lo cual, claro, no era un enemigo, pero tampoco era un aliado, más bien servía para la península ibérica. Aquitania servía más de árbitro. Con lo cual, pues, el problema que tuvieron las hijas de Sancho VI es que tuvieron que esperar a una oportunidad. Sancho VI esperó a una oportunidad de casarlas para sellar una paz ventajosa o una alianza geopolítica interesante. Y esto no afectó solo a Berenguela, la primogénita, sino también a su hermana menor, Constanza, que murió entre 1202 y 1207,
tenía entonces unos 25-30 años de edad y nunca se casó. Las crónicas nos dicen que había muerto soltera y eso después de fracasar un proyecto matrimonial que hubo en algún momento con el rey de Aragón, Pedro II. Y entonces, ¿cómo llegó a casar finalmente con un Plantagenet? Porque las circunstancias se volvieron favorables solo a finales de los años 1180, debido a la evolución de la situación política y geopolítica en Francia. Y esto lo ha estudiado ya muy bien, no es ninguna novedad. En los años 1970, el mejor especialista del reinado de Ricardo, que es John Gillingham, en un artículo que ha pasado un poco desapercibido después, porque no estaba en su obra maestra sobre Ricardo, sino en un pequeño artículo que publicó al lado. Y bueno, es un artículo de los años 70 que todavía se puede seguir, no ha surgido ningún nuevo documento desde entonces y ninguna otra circunstancia nueva. Tenemos que tener en cuenta para entender esta alianza que el condado de Tolosa, era también un enemigo mortal, estructural de Aquitania. Cada una de estas dos potencias reivindicaba el territorio del otro desde hacía varias generaciones. El conde de Tolosa era el vasallo del rey de Francia, el vasallo directo. Bueno, Ricardo también, y Ricardo también había intentado, la Casa Real inglesa había intentado establecer un vínculo con el rey de Francia, con el hecho de que Ricardo era prometido a la princesa francesa, a Elise, que mencionamos ayer, que ahí está, que por cierto es una prima hermana de Berenguera por las mujeres. Esta princesa había sido entregada a la corte inglesa desde hacía mucho tiempo, pero el matrimonio nunca había tenido lugar en un primer momento porque la princesa era demasiado joven, porque se comprometieron cuando tenían casi 1 año o 2 años por ahí, y se postergaba este matrimonio a la espera de la evolución de las relaciones entre el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Pero las guerras entre Aquitania, específicamente, y Tolosa se desataron en 1188 y se empezó a hablar de una alianza entre Aquitania y Navarra mediante una boda, la boda de Ricardo, que todavía no estaba casado, que así manifestaría su hostilidad a Felipe Augusto, el rey de Francia, abandonando a su prometida, que era nada menos que la hermanastra de Felipe Augusto. Solo se llegó a concretar 2 años después, en 1190, este matrimonio porque tuvo que preparar la cruzada en 1190. Bueno, antes había firmado unas paces Ricardo con Felipe Augusto, pero en 1190 sabía Ricardo que estaría fuera de sus tierras durante varios meses con el grueso de sus fuerzas militares. Y sabía también que el conde de Tolosa se iba a quedar en Tolosa y que la primera cosa que haría cuando se había ido Ricardo sería invadir a Aquitania. Lo sabía perfectamente y de hecho así ocurrió. Con lo cual necesitaba un aliado firme para defender Aquitania durante su estancia en Oriente, y no podía ser el rey de Aragón porque, como hubo unas idas y vueltas, en 1189 acababa de firmar una paz con el conde de Tolosa y tenía otras cosas que hacer y no quería romper esta paz, con lo cual no podía contar esta vez con el rey de Aragón. En fin, Ricardo se volcó de nuevo hacia Navarra, esta vez de manera definitiva, proponiendo su boda con la primogénita de Sancho VI para obtener su apoyo militar durante la cruzada, y esto es lo que ocurrió. Después de la boda de Ricardo y Berenguera en 1191, Sancho VI defendió con éxito Aquitania contra Raimundo de Tolosa en los años siguientes.
Seguramente un poco de convencer a Alfonso VI en 1190, después de estas primeras negociaciones de 1188 que fracasaron, de la primera ruptura de las promesas. Por ello probablemente llegó a Navarra esta joya del patrimonio navarro que conocéis mejor que nosotros, que yo digo en Le Mans, el retablo de Aralar, que llegó a Navarra, y esto lo demostró Manuel Sagastibelza en un estudio detenido de esta pieza, y lo explicaría él mucho mejor que yo, y espero que publicará pronto el resultado de sus investigaciones sobre el tema en un libro de papel que está publicado en internet. Lo que se creyó durante mucho tiempo que era una anunciación labrada en Pamplona resulta ser un esmalte de Limoges que vino pues de Aquitania y que fue reutilizado después en época moderna, y que en realidad en la Edad Media era una representación bastante inhabitual de los esponsales de José y María, y que era un frontal y no un retablo, en fin. Tenía toda pinta de ser el regalo de bodas o para convencer a Alfonso VI de firmar esta alianza. Pasamos a las fases siguientes de la vida de Berenguela, que, como les he adelantado, vamos a pasar un poco rápido sobre el episodio de la cruzada, porque Conchita ha hablado mucho y muy bien de ello ayer, con lo cual, bueno, dos o tres cosas sobre su participación a la tercera cruzada. La pregunta que podríamos hacernos es si era inhabitual la participación de las mujeres en las cruzadas. Pues a la vez no y sí. Es decir, que mujeres que participaron en las cruzadas hubo muchas, y podemos citar entre las personas próximas a Berenguela, por supuesto, su madrastra Leonor de Aquitania, que estuvo en la segunda cruzada, con lo cual no era totalmente inhabitual. Por lo tanto, no era tampoco muy habitual, tratándose de una campaña militar, el hecho de tener mujer de rango real en el ejército era un poco un estorbo, necesitaba pues dejar una retaguardia, una parte de las fuerzas militares, bueno, era como una especie de debilidad militar y tal. En fin, no era muy habitual, pero era muy habitual tener mujeres occidentales en los estados latinos de Oriente, y bueno, claro que había dinastías que se casaban y que se necesitaban también mujeres, con lo cual, bueno. Pero es lógico que una persona como Juana, que era viuda y que se podía volver a casar, haya acompañado a Ricardo, porque Ricardo podía pensar que podía utilizar a su hermana para la geopolítica que iba a hacer en Oriente. El caso de Berenguela es un poco más inhabitual, porque se iba a casar y entonces, ¿qué pintaría Berenguela ahí en Oriente? La respuesta tiene que ser que necesitaba demostrar a Alfonso VI que se iba a completar efectivamente la alianza de matrimonio, y en fin, llegaron a Sicilia. Llegó Berenguela a Sicilia y seguramente tuvieron que aplazar, bien sea por la razón de la cuaresma, de la que nos hablaba Conchita ayer, porque lo menciona un cronista, pero los demás no lo mencionan. Podría ser también porque Ricardo estaba muy ansioso de salir cuanto antes para Oriente, ya que se había puesto en marcha Felipe Augusto unos días antes. En fin, quisiera subrayar que este trayecto de Berenguela a Sicilia para unirse con Ricardo le sirvió un poco de iniciación política, le permitió frecuentar un par de cortes importantes, la de Leonor de Aquitania, que se desplazó entonces hasta Navarra y luego hasta Sicilia, que le acompañó, y sobre todo un acontecimiento importante es el encuentro que tuvieron en Lodi, en Italia del Norte, que está en el mapa, el encuentro que tuvieron con Enrique VI, el rey de Germania en estos momentos, el futuro emperador germánico, que no lo era todavía,
que precisamente estaba bajando a Italia para recibir la corona imperial y también porque tenía derechos sobre Sicilia y se iba a meter en asuntos políticos con Felipe Augusto y Ricardo, que ya estaban en Sicilia, con lo cual el encuentro entre Leonor y Enrique VI en este momento era claramente un encuentro geopolítico de los más importantes, aunque no sabemos y no tenemos ni idea de lo que se dijo y de lo que hizo exactamente Berenguela en este momento, por lo menos asistió. Entonces, bueno, pasó rápidamente sobre lo demás, lo trató Conchita Mira, se casaron en Chipre, en la marcha, por culpa del casi naufragio de la nave de Berenguela en esta costa. Y luego se fueron al terreno de las operaciones en Oriente, contra las fuerzas de Saladino y en Acre. Y ahí Berenguela se quedó siempre en la retaguardia. Los cronistas no hablan lógicamente mucho de ella porque no tenía ningún papel relevante en los acontecimientos que a ellos les interesaba, o sea, los acontecimientos militares, pero la vemos primero en Acre, una vez conquistada la ciudad, luego la vemos en Jaffa, que sale en otro mapa, entonces primero en Acre, luego en Jaffa, y me he perdido, y luego, y sabemos que pasó la Navidad de 1191 en el Torón de los Caballeros, que lo contamos ayer, y bueno, hay que resaltar que el Torón de los Caballeros está a unos 30 kilómetros de Jerusalén, pero está en el Alfoz de Jerusalén, o sea que estaba en Jerusalén, concretamente, en el Alfoz, pero bueno. Pero efectivamente nunca llegaron a conquistar la ciudad las fuerzas de Ricardo y bueno, y no sabemos nada más de su estancia. De su viaje de vuelta poco sabemos porque, a diferencia de Ricardo, porque viajó un poco antes y en otro barco que Ricardo, pues ella tuvo un viaje de regreso normal, sin problemas, con lo cual llegó a Italia. Sabemos que pasó algunos meses en la corte pontificia de Celestino III, y seguramente fue ahí que se enteró del cautiverio de Ricardo el Imperio Germánico. Y luego sabemos que se volvió a tierras Plantagenet y se volvió por las tierras del rey de Aragón, en Provenza. Y luego, de forma más sorprendente, porque les dijo que eran enemigos mortales, se fueron por las tierras del conde de Tolosa. En realidad, el conde de Tolosa, el viejo conde de Tolosa, Raimundo V, había muerto y era su hijo, Raimundo VI, y este hijo quería cambiar de actitud frente a Aquitania y a los Plantagenet, con lo cual estamos ya en un cambio de alianzas internacionales que explica un poco este itinerario un poco curioso. Las relaciones serían buenas entre Navarra y los Plantagenet, pues, y la prueba es que cuando fue liberado Ricardo en 1194, el hermano de Berenguela, Fernando, sirvió de rehén para garantizar el pago del rescate, con lo cual, bueno, teníamos una alianza entre Plantagenet y Navarra que sí funcionaba realmente. Luego, tercera fase de la vida de Berenguela, su trayectoria en los estados de los Plantagenet como reina consorte. Y curiosamente es la fase sobre la que menos informaciones tenemos, porque los cronistas se interesaban más por la fase de la cruzada en la vida de Ricardo que en el reinado, el resto de su reinado, y porque los cronistas que hablaron del reinado de Ricardo pues no tenían mucho por qué hablar de la reina, de cómo está y de dónde estaba, con lo cual no sabemos ni dónde estaba exactamente. Aparece 2 o 3 veces solo, y cuando aparece, pues parece que tiene una corte aparte del rey, lo que ocurría muchas veces, pero para muchas reinas, pero bueno, parece bastante alejada esta corte de la de Ricardo. Se sabe, por ejemplo, que cuando murió Ricardo en 1199, pues el obispo Hugo de Lincoln
fue él que le aprendió, que le informó de la muerte de Ricardo cuando iba al entierro a Fontevraud. Pasaba por estas tierras de Anjou, del norte de Anjou, del castillo de Beaufort, donde estaba Berenguela, y entonces con su propia corte, y le informó que había muerto. Y no sabemos si estuvo en Berenguela en Fontevraud el día de los funerales de Ricardo. No tenemos documentos para probarlo. Tenemos un documento de algunos días más tarde en que había llegado a Fontevraud, pero no sabemos si estuvo para el día del entierro. Lo cierto es que Berenguela nunca ejerció ningún papel político en el conjunto Plantagenet. Si esto hubiera sido, pues habríamos tenido noticias en las crónicas. Y esto no era muy habitual. O sea, las mujeres, las reinas consortes, en general podían tener algún papel relevante, lo sabemos en muchos casos. En este caso, lo inhabitual es que no tuviera. Se puede explicar por lo menos dos cosas que sabemos. Primero, algo un poco inhabitual, la longevidad y la longevidad en buena salud y en plena actividad de Leonor de Aquitania, porque a los más de 70 años tenía un relieve político y una actividad política muy importante. Era reina de Inglaterra, reina madre, y pues tenía un poco todo el protagonismo político que podían tener las figuras femeninas en la corte. Otra explicación también la podemos buscar en los cambios geopolíticos, en la relación entre los Plantagenet, Tolosa y Navarra, porque en 1196 se concluyó una alianza entre los Plantagenet y Tolosa mediante el matrimonio de Juana, la hermana de Ricardo, con el conde de Tolosa. Y a partir de ahí las relaciones se deterioraron de inmediato entre Sancho VII, había muerto ya Sancho VI, y Ricardo. Y estas malas relaciones pudieron tener repercusiones sobre la situación de Berenguela en la corte inglesa, porque, por ejemplo, se sabe que los castillos navarros, que salían en otro mapa de ultrapuertos, que formaban la dote de Berenguela, San Juan Piedecuerto y Rocabruna, nunca fueron entregados a Ricardo, y este se quejó al Papa en 1198 de que estos castillos todavía no habían cedido y que los navarros no los querían ceder. Entonces puede explicar en parte una forma de aislamiento político que adivinamos un poco de Berenguela dentro de los territorios Plantagenet. Y este aislamiento quizás era tan fuerte como para explicar que no tuvieron hijos supervivientes en su matrimonio con Ricardo. 4 años de la cuarta fase de la vida de Berenguela como reina viuda, después de la muerte de Ricardo en 1199. Sí. Entre 1199 y 1203, pues como no tenían ya hijos, Berenguela no era reina madre, tan solo era reina viuda, y solo era la cuñada del nuevo rey, Juan Sin Tierra, que no era una posición de poder, más bien una posición de fragilidad política, que explica un poco sus dificultades de estos 4 años, 1199-1203. Primero porque no tenía ingresos regulares, siquiera para mantener a su propia corte. Esto era inhabitual. Normalmente se preveía algo para las reinas, para que tuvieran, precisamente en el caso de viudez, que tuvieran algunos ingresos que les permitieran mantener un rango importante. Pero en su contrato de matrimonio se le había prometido la dotación de las reinas de Inglaterra. Y el problema es que la dotación de las reinas de Inglaterra en general, pues la tenía Leonor de Aquitania. Y seguía viva. Estaba llegando a los 80 años y seguía con estos ingresos que no se podían entonces atribuir a Berenguela, y encima Juan Sin Tierra estaba arreglando su propio matrimonio, con lo cual iba a haber otra reina de Inglaterra y se reservaba más bien estos ingresos para su esposa más que para su suegra.
Ya, perdón. Bien, con lo cual, quizás por ello, a los 3 meses de la muerte de Ricardo, en 1199, Sancho VII y Berenguela se acercaron al enemigo de Juan sin Tierra, el rey de Francia, Felipe Augusto, mediante el matrimonio entre Blanca, la hermana menor de ambos, y un gran señor del reino de Francia, el joven conde de Champaña, Teobaldo. La boda se celebró, y creo que tengo un mapa, otro mapa, tengo mapas, lo siento. Champaña pertenecía, la zona de Chartres, aunque fuera muy alejada, pertenecía a parte de los dominios del conde de Champaña, entonces eran sus tierras, pero también eran tierras del soberano Capeto. Y era Teobaldo miembro de la corte de Felipe Augusto, con lo cual era un acercamiento con los Capetos. Sabemos que asistió Berenguela en estas bodas en 1199 en Chartres. Y bueno, no sabemos mucho más en realidad de esta boda, de su impacto sobre la vida de Berenguela. No sabemos muy bien cómo vivió los años siguientes. Sabemos que siguió en contacto con Juan sin Tierra entre 1200 y 1201. El rey se comprometió finalmente a entregarle una renta anual en numerario porque necesitaba la alianza navarra otra vez. En su guerra con Felipe Augusto, y sabemos que terminó firmando efectivamente un nuevo tratado con Sancho VII en 1202. Pero, con lo cual, podemos pensar que Berenguela seguía en tierras Plantagenet en estos momentos. Pero pronto Juan dejó de pagar las sumas prometidas a Berenguela y esta terminó refugiándose en la corte de su hermana Blanca de Champaña, en Troyes. Probablemente. Al parecer también tuvo que huir de las operaciones militares que afectaron a las tierras Plantagenet, o sea, el Normandía, el Maine, el Anjou, a partir de 1203, 1204, eran años de guerra entre Felipe Augusto y Juan sin Tierra en estas zonas, con lo cual seguramente tuvo que dejar estas zonas si estaba en ellas. Curiosamente, su hermana Blanca se había vuelto viuda también en 1201, pero ella, a diferencia de Berenguela, era condesa madre, había tenido una hija, pero también un hijo heredero, por lo tanto, del condado, con lo cual tenía poder como condesa madre sobre el condado, un poder contestado, pero por lo menos tenía unos derechos que pudo defender. Por cierto, gracias al apoyo que tuvo del rey de Francia. En fin, llegamos al más interesante y mejor documentado, su trayectoria como señora de Le Mans entre 1204 y 1230, la fase final de la vida de Berenguela y la mejor conocida. Tenemos más o menos los 3/4 de la colección de documentos que podemos reunir sobre Berenguela que pertenecen a este periodo. La función de señora de Le Mans la creó específicamente para ella el rey de Francia, Felipe Augusto. Se trata, por supuesto, de un cálculo político y geopolítico por parte del soberano. Primero, no le costaba nada entregar el gobierno de esta ciudad a Berenguela porque era un territorio que acababa de recuperar, de conquistar. Permitía, sobre todo, mostrar a los demás príncipes y al Papa que el rey de Francia sabía cuidar a las viudas, incluso a las viudas Plantagenet, al contrario de su enemigo Juan sin Tierra, con lo cual estamos también en una lógica de propaganda política. Oficialmente fue un intercambio entre el rey Felipe Augusto y Berenguela, que abandonó sus derechos muy teóricos sobre algunas ciudades de Normandía y de Anjou, pero sobre todo permitía a Felipe Augusto tener un agente local valioso, con estatus real, vinculado con los Plantagenet. Y esto podía permitir una transición de poder en la zona bastante ¿cómo decir?, lógica y dulce. De hecho, había hecho prestar un juramento feudal a Berenguela, que se volvió entonces vasalla del rey de Francia.
Berenguela, por su parte, ganó unos ingresos estables, ingresos importantes que no eran suntuosos, pero que por fin le permitían mantener su propia corte. Entonces, efectivamente, formó una pequeña corte con eclesiásticos que había elegido ella, algunos de ellos navarros, otros de la zona de Lomón. También tenía esta pequeña corte unos caballeros que dependían, que eran en general locales, bueno, todos los que podemos identificar eran locales, que dependían en la zona de Lomón del poder civil, y con lo cual dependían directamente, feudalmente, diría, de Berenguela. Obtenía Berenguela también el uso de los lugares del poder en la ciudad de Lomón, el uso en particular del Palacio Condal, que hoy es el ayuntamiento, perdón, por cierto, de Lomón, y que tiene algunas partes que podían haber conocido Berenguela. Este muro, bueno, ha sido reformado bastante en fases posteriores, pero la mayor parte, bueno, el origen es del siglo XII, de esta parte del Palacio Condal, con lo cual es el que conoció Berenguela. Tenía también el apoyo de las comunidades religiosas de Patronato Condal, ejercía un poder civil sobre una parte de la ciudad, la parte de la ciudad que correspondía al poder condal. Tenía oficiales que controlaban el tribunal civil, tenía el control de la prisión también, tenía su propia cancillería que emitía documentos en su nombre, como este, por ejemplo. Algunos originales tenemos, pocos, pero algunos. Y sabemos que utilizaba su sello de reina de Inglaterra. Tenemos una descripción y sabemos que era muy similar, idéntico seguramente, al que usaba la otra reina viuda de Inglaterra de la época, después de la muerte de Juan sin tierra, Isabel de Angoulême, que se había vuelto reina viuda. Tenía este sello que sí se conservó y que corresponde exactamente con la descripción escrita que tenemos del sello de Berenguela. Con lo cual usaba su título de reina de Inglaterra después. No le resultó siempre fácil a Berenguela ejercer estos derechos condales sobre la ciudad, porque su llegada coincidía con un momento de cambios en los equilibrios políticos locales. Debido al cambio de poder político, con la pérdida de Lomón por parte de los Plantagenet en 1204, estaba en juego en particular el poder del Cabildo Catedral de San Julián en Lomón, de la catedral actual de Lomón. Esta parte es la parte románica del siglo XII que podía haber conocido, la fachada oeste que podía haber conocido Berenguela. Y el Cabildo Catedral de San Julián tenía autoridad sobre más o menos la otra mitad de la ciudad y sus afueras, con lo cual chocaban el poder civil y el poder eclesiástico en esta ciudad, como en muchas otras ciudades. No hay nada extraño. En muchas ciudades de Occidente ocurría lo mismo en esta época, solo que le tocó a Berenguela gestionar este problema porque le tocó a ella el poder civil en la ciudad en estos momentos. Con lo cual, nada más empezar la percepción de los impuestos por parte de los oficiales de Berenguela, pues empezaron las fricciones con este otro poder del Cabildo. Encima, el Cabildo acababa de recibir el derecho canónico de excomulgar directamente sin pasar por el obispo, con lo cual hicieron de inmediato uso de este derecho para fomentar sus intereses. Es decir, que cuando había problemas con los oficiales, pues excomulgaban a los oficiales de Berenguela, y cuando no resolvía el tema, pues ponían en entredicho al territorio entero de la ciudad. Hubo un primer entredicho sobre la ciudad al año de llegar Berenguela, entre 1205 y 1206, y el que más funcionó, el que mejor funcionó para el Cabildo fue el de 10 años después, en 1217-18. El segundo entredicho duró año y medio, obligó a Berenguela a exiliarse, a salir de la ciudad e incluso a salir de la diócesis. Se fue a la diócesis vecina de Angers, en una pequeña propiedad en Torre, porque no tenía ya acceso al oficio divino en su palacio condal por culpa del entredicho.
Y también Berenguela se vio implicada indirectamente en el enfrentamiento entre estos canónigos de la catedral y sus canónigos, que estaban bajo su protección, que eran los canónigos del Palacio Condal, de la capilla del Palacio Condal, el cabildo de Saint-Pierre de la Cour, bueno, los canónigos de la catedral querían imponer su autoridad eclesiástica sobre estos canónigos, y estos tenían un derecho de exención, pontificio y tal, y se defendían. Pero este enfrentamiento duró varios decenios y culminó en tiempos de la reina Berenguela en 1222 con una ocurrencia casi casual en Le Mans, que fue con ocasión de una procesión solemne del cabildo de Saint-Pierre de la Cour, del cabildo del Palacio Condal, que traían las reliquias de Santa Escolástica en procesión hasta la catedral, y el obispo, en este caso, esperó a que llegara la procesión con toda la gente, la mitad de la ciudad que dependía del poder civil, que estaba detrás de la procesión, y por supuesto la reina Berenguela que seguía, y todo este mundo llegaba a la catedral y el obispo cerró las puertas frente a la procesión, excomulgó a los canónigos, a todos los canónigos, pronunció embargó sus posesiones también, bueno, y como estaba toda esta gente de fieles del poder civil, pues se empezó a tener una pelea general con intervención de las fuerzas de seguridad, no sé cómo se llamarían, del obispo, que pusieron en la cárcel a varios canónigos de la capilla condal. En fin, esto sería la puerta, que es la puerta que está frente a la calle Mayor. Ahora la puerta real que conoció Berenguela, que se construyó a mediados del siglo XII. Una vez en Le Mans, Berenguela quedó en contacto estrecho con la corte real de los Capetos, incluso después de la muerte de Felipe Augusto, o sea, también en los años 1220. De hecho, algunos días antes de su muerte, en 1230, localizamos, gracias a uno de estos documentos descubiertos por Nicolas Vincent, localizamos a Berenguela en la corte real, que estaba en Melun, que sería hoy las afueras de París, pero que en la Edad Media era una ciudad distinta y un poco apartada de unas decenas de kilómetros. Y algunos días antes de su muerte, o sea que es muy posible que haya muerto ahí. Los últimos estudios que tenemos de la estatua yacente por parte de historiadores del arte, que esta estatua yacente que se hizo labrar después de su muerte, los últimos estudios apuntan a un trabajo que fue realizado en la región parisina, con piedra de esta zona y con talleres de esta zona, talleres de gran lujo. Se piensa pues que fue encargado por la reina madre de Francia, Blanca de Castilla, que por cierto era sobrina segunda de Berenguela, y que fue encargado poco después de la muerte de esta. Una vez establecida en Le Mans, Berenguela también pudo organizarse y enviar su cancillería para intentar presionar por la vía diplomática al rey de Inglaterra para recibir por fin la renta que le había prometido el rey Juan en 1201 y que todavía no había podido percibir. Su mejor aliado fueron los papas, porque hubo muchos, a los que se quejó con regularidad. Hasta tenemos documentos de los papas que mandan órdenes a los arzobispos diciéndoles que estaban un poco cansados de recibir quejas de la reina Berenguela cada día y que tendrían que tratar algunos asuntos, por lo menos antes de que llegaran a la corte pontificia. Y utilizó esta relación con los papas para presionar a Juan sin tierra. Sabemos que los papas tenían muchos motivos de conflicto con Juan sin tierra. Uno de ellos eran precisamente las reclamaciones de Berenguela.
desempeñaron algún papel en el entredicho que el Papa puso sobre Inglaterra en 1208, en la excomunión que fulminó contra el rey Juan en 1209, y también sabemos que para levantar las sanciones Juan tuvo que negociar un nuevo acuerdo de pago de la renta de Berenguela en 1215. Pero en 1215 la situación del Reino de Inglaterra era tan mala, con revueltas por todas partes, que Juan nunca pudo o quiso, no se sabe muy bien, no se sabe en absoluto, pero era la situación muy difícil y se explica por qué no se pagó nunca esta renta y Juan murió al año siguiente, en 1216, con lo cual Berenguela todavía no había recibido nada en estas fechas. Pero el gobierno de Inglaterra, durante la regencia de su heredero, Enrique III, se mostró mucho mejor dispuesto hacia Berenguela, precisamente porque querían evitar el entredicho, la excomunión de la que había padecido Juan, con lo cual se pusieron bastante rápidamente de acuerdo con Berenguela para no tener nuevas sanciones pontificias. Se volvió a negociar con Berenguela y se llegó a un nuevo acuerdo en 1220 que Berenguela vino en persona a firmar en Westminster. A partir de este momento, su renta vitalicia como reina viuda le fue abonada con regularidad 2 veces al año hasta su muerte en 1220. Solo necesitaba mandar sus propios hombres a Londres para recuperar el dinero y llevarlo de vuelta a Lomont, que era toda una aventura, y esta actividad la atestiguan cartas mandadas a la corte inglesa desde Lomont por Berenguela. Tenemos 2 cartas conservadas en los archivos ingleses. Este es uno de ellos, uno de 1225, solo para acreditar al mensajero, para que el rey sepa quién va a coger el dinero y traerlo de vuelta a Lomont. Berenguela pudo entonces, a partir de 1220, los 10 últimos años de su vida, acumular dinero. Por fin tenía dinero y tenía mucho dinero, pero no tenía muchas cosas en que invertir porque no tenía descendencia. Decidió entonces llevar a cabo una fundación religiosa personal dentro de la orden cisterciense, no para vivir en ella, al contrario de su hermana Blanca, por cierto, que su hermana Blanca había fundado el monasterio femenino, cisterciense también, pero femenino de Argensol, para poder vivir ella en este monasterio, pero Berenguela decidió fundar un monasterio masculino, con lo cual era solo para enterrarse, para que se rinda un culto a su memoria después de su muerte. Encontró terrenos dentro del alfoz de Le Mans y también se topó con la buena voluntad del rey de Francia, o más bien de la reina madre, Blanca de Castilla, de la que hablamos, que levantó los últimos obstáculos para constituir un patrimonio que iba a ser el patrimonio, el dominio de la abadía de Le Pau. La construcción empezó como muy tarde, esto, por si no la conocéis, es una vista aérea del conjunto monumental que se conserva hoy. La construcción empezó como muy tarde en 1228 y el acto de fundación oficial fue realizado en mayo de 1230, lo tenemos ahí en el archivo departamental de Le Mans. 1230, el año de la muerte de Berenguela, el año en que pasaron también Blanca de Castilla y Luis IX por Le Mans y confirmaron este acto fundacional. Y cuando murió en diciembre de 1230, su cadáver fue repatriado o bien desde Melun, como hemos visto, o bien desde Le Mans hasta la abadía, donde efectivamente se enterró en el coro de la iglesia abacial, donde se ha vuelto a poner la estatua yacente poco, pero les contaré más de ello mañana. Y se añadió el monumento personal que vemos muy poco tiempo después. Como hemos visto, ha habido trabajos sobre este monumento de historiadores del arte. Pienso en los trabajos, por ejemplo, de Bernadette Fillon-Raguet, que ha vuelto a fechar un poco este monumento que se pensaba era más tardío, de los años 50, 1250 o más tarde, pero que en realidad sería casi coetáneo de la muerte, bueno, se habría empezado a la muerte de la reina y se habría
terminado algunos años después. En fin, para concluir, he sido un poco largo, ¿no? Para concluir, les había dicho que íbamos a acercarnos a Berenguela como una representante de esta categoría social de las mujeres de las familias reales en términos de normalidad o excepcionalidad. Entonces, ¿era normal o era excepcional la trayectoria de Berenguela a lo largo de su vida? Pues voy a contestar lo mismo, sí y no a la vez. Paradójicamente, porque sí, porque era normal, sí, porque cada uno de los acontecimientos que conoció pues podía haber ocurrido a cualquiera princesa, a cualquiera infanta de las cortes europeas. Pero no a la vez, porque le ha ido acumulando algunas cosas un poco extrañas, el hecho de irse a la cruzada mientras, y casarse ahí, el hecho de tener que estar entre dos potencias que se estaban disputando los territorios que precisamente estaba viviendo. Todo esto hace que sí ha tenido una trayectoria un poco atípica, pero que nos muestra el campo de los posibles para las mujeres de las familias reales de esta época. En fin, la acumulación de estas circunstancias específicas hace de la trayectoria de Berenguela, de Tudela Almo, uno de los casos más curiosos entre las princesas del occidente medieval de esta época. Y esto explica, sin duda, el afán que hubo de inventarle aventuras más novelescas a ella y a Ricardo, por cierto, desde la propia Edad Media, desde el siglo XIII, que se empezó a inventar temas de ficción, y estas aventuras ficticias son, como decía, un tema de estudio histórico en sí, del que les hablaré mañana en la segunda conferencia, que se titulará Berenguela, reina de Inglaterra, una figura de leyenda del siglo XIII al XXI. Con eso es todo. Gracias por su atención. Y pese a que haya sido muy largo, nos queda tiempo, creo, para una fase de preguntas. Sí. Sabemos de qué beneficio a los Plantagenet la alianza con Navarra, ¿no? El apoyo militar en las operaciones y la entrega de Fernando como rehén para conseguir la liberación de Ricardo. ¿Qué consiguió Navarra? ¿Qué contrapartida consiguió Navarra por parte de Inglaterra? ¿Sabemos que va funcionando? No sabemos. Sí, no sabemos mucho. Una de las cosas eran las ambiciones que tenía Navarra al norte del Pirineo y estos territorios que había alejado a Aquitania, al norte, el territorio de ultrapuertos, por ahí, con el que igual se pretendía quedar, porque formaban parte de la dote de Berenguela, pero al final nunca se cedieron. Pero otros beneficios, pues seguramente una alianza también contra Castilla y contra Aragón. Un aliado para el futuro, porque la alianza y el matrimonio se vino también con una paz, con una nueva paz firmada con Aragón en el mismo momento. Por eso pasaron muy probablemente, bueno, es una hipótesis que hicimos, porque en realidad no conocemos el trayecto, aparte del paso por el Montgener y por Lodi, seguramente seguido a los estados del Conde de Tolosa, porque eran enemigos, y seguramente pasó por las sierras de Aragón, porque el rey de Inglaterra había hecho que se firmara unas paces con Aragón. Pero esperaba sin duda un apoyo contra Castilla en estos momentos, imagino. Sí, bueno, muere Ricardo Corazón de León y Castilla entra en Álava y conquista Álava y Guipúzcoa. ¿Pudo ser por la muerte de Ricardo que Castilla dio ese paso?
¿Que cuándo? Cuando muere Ricardo Corazón de León, Sí. el 6 de abril, efectivamente. en junio, Castilla entra en Álava, Sí, asedia Vitoria, y Vitoria, después terminan exiliándose Guipúzcoa y en Duranguesau, ¿no? Fue la falta de ese apoyo por Muñoz Ricardo, pudo ser la falta de ese apoyo por Muñoz Ricardo que no funcionó la alianza en la otra dirección. Pues puede ser, pero es que no tenemos ninguna información al respecto. Y, bueno, ahí no se ha levantado Biringan, que seguimos para estas cosas, y bueno, como no hay fuentes, pues no podemos decir, bueno, somos unos cansos los historiadores, cuando no hay fuentes, pues Pero bueno, ya sabemos que estaban cabe la los posibilidad. indicios y las sugerencias. Cabe la posibilidad, efectivamente. Sí. Sí, no, saber si Berenguera ha tenido un papel en el hecho que para las Navas de Tolosa, por ejemplo, Navarra era aliada de Castilla y de Aragón. Y al final las Navas de Tolosa son solo 12 años después de la muerte. No tenemos informaciones sobre los contactos que pudo tener Berenguera con Navarra. En estos momentos no tenemos ningún documento conservado, podemos suponer que tuvo contactos. Sabemos que unos clérigos venían de Navarra, unos clérigos de su corte venían de Navarra. Sabemos que otros clérigos de su corte luego se volvieron a Navarra, pero, y sabemos que obtuvo un salvoconducto para ir a Navarra, para poder ir a Navarra. Y por cierto, sí, sabemos que intercambian por lo menos cartas en tiempos de, pues no recuerdo en qué momento, pero en tiempos en que estaba en Lomo, de cualquier forma, porque obtuvo creo que de Juan, si recuerdo bien, obtuvo un privilegio que dejen por fin de fastidiar a sus mensajeros que iban a Navarra y que le paraban algún señor en camino, con lo cual sí intercambiaba cartas, pero no sabemos qué papel ha podido tener. Has mencionado, es un poco barrer para casa, pero no te va a gustar, pero has mencionado los clérigos que regresan a Navarra cuando muere Berenguera, y ¿con qué parte de Navarra están relacionados esos clérigos? Pues el que tienes en la mente es el García, que localizamos. García, lo vemos. Sí, uno que está en un documento tuberano, efectivamente. Y después Mateo, también, ¿no? Que estuvo con Blanca y con Berenguera. También es una posesión en Tudela lo que origina esa carta, ¿no? Una herencia. Pues este no me suena. Sí, te pasé yo entonces. Vale. El cura que fue y que tuvo a una mujer y tuvo 2 hijas por allí, ¿no? Pues no le conozco a este. Y después está Guillermo, que viajó también con con García a Inglaterra para hablar con Juan sin tierra, y aquí hay un tal Guillermo que hace una herencia y consta que era clérigo de la reina. Y bueno, Antina sí, que podría ser, como no había reina en Pamplona, sería Berenguera. Quiero decir que es casual que esté el huerto de Berenguera, Esteban de Fontellas, que los curas que le han acompañado a Berenguera cuando vuelven están en Tudela. Ya sé que no se puede decir que es la vincula, pero vamos, ya sabes. Los indicios, los pocos que hay, yo creo que apuntan a una vinculación de Berenguera con Tudela mayor que la que ha dejado la documentación. Puede ser. Que habría posibilidad. Esta falta de información sobre Berenguela, y en concreto en su entorno también, estaciones de España, era algo generalizado en todos los reinos que había, o es un detalle más particular por el hecho de haber sido un pequeño reino, Navarra en este caso, porque no había la misma capacidad de
informar y de recoger datos. No, en realidad está bien documentada Berenguela. Para un personaje de su rango y de esta época está muy bien documentada. Tenemos más de 80 documentos, tenemos menciones por ahí por allá en las crónicas. Es una documentación normal para una reina y una princesa de esta época en Occidente. Es totalmente normal, o sea, dejamos pocas huellas escritas. Imagínense lo que vamos a dejar cuando habremos muerto, pero no somos reyes, pero ¿qué quedará? Un par de documentos notariales y poco más. O sea, de Berenguela tenemos producción escrita porque ha sido reina, porque ha sido dama de Le Mans y tuvo una forma de autoridad y ha producido bastante documentos en este momento, pero no tiene nada que ver con... De las princesas no sabemos nunca nada. Los cronistas nos interesan mucho, los que escriben en la época se interesan a posteriori, cuando se sabe que han sobrevivido, porque se sabe también que la mitad de los nacidos van a morir en la Edad Media, con lo cual el nacimiento de un hijo real no es tanto un acontecimiento importante. Se espera algunos años y cuando ya llega a los 15 años, pues sí, luego, y los cronistas que escriben después pues, recuerdan los que han sobrevivido, los que han muerto antes de los 2 años, desaparecen totalmente, como no tenemos estado civil para esta época. Pero no hay nada que no sea normal en cuanto a cantidad de documentos sobre la persona. Me hablas en concreto, en general, sí. No solamente en el reino de Navarra, sí, sino en general, en Aquitania... Sí, para las princesas, bueno, algunas excepcionales como Leonor de Aquitania, pero porque ha tenido un protagonismo político enorme. Tenemos biógrafos actuales, historiadores, que pueden escribir un sinfín de libros porque tenemos una documentación muy importante, pero una reina y princesa normal, pues, bueno, está documentado como lo es Berenguela. Has pasado por alto un detalle. Ya sabes que Berenguela es famosa. Las preguntas: ¿quién es la única reina de Inglaterra que nunca pisó su suelo? Y habéis descubierto vosotros que no fue así, ¿no? Que Berenguela estuvo en Inglaterra. Sí, estuvo, pero no lo descubrimos nosotros. Estaba... Bueno, hay que leer los libros de historia. Pero sí, y las crónicas, en una de las crónicas que no es de las más leídas, claro, pero en una de las crónicas sale que estaba en Canterbury en 1220 y en el documento de 1220 del acuerdo del pago de su renta, pues no lo dice claramente, pero sabiendo que estaba, pues está claro que había ido a Londres para firmar en su presencia el acuerdo. Una pregunta que sale un poco del tema. ¿Cómo asumís en Francia que un rey de Inglaterra haya tenido más presencia, tanto física como de historia, en Francia? O sea, ¿cómo asimiláis el haber sido un poco el epicentro, donde ha vivido, donde ha desarrollado su actividad más importante un rey de Inglaterra en Francia? ¿Cómo entendéis vosotros en Francia esta situación? De esto trataría. Sí, tendría que haber tratado mañana, en realidad. Sería una cuestión, pero no lo he preparado. Es una cuestión de identidad y no hay realmente problemas de identidad. Y bueno, quizás en el siglo pasado, cuando las relaciones entre Inglaterra y Francia eran un poco tensas, se había planteado esta pregunta, pero no hay ningún problema. O sea, si lo vemos desde Le Mans, es más de Le Mans, Ricardo de Inglaterra, que el mapa, es más de Le Mans que de Inglaterra. O sea, los Plantagenet, el fundador de la dinastía Plantagenet, que es Geoffroy Plantagenet, en los años 1130, es el hijo del conde de Anjou y de la heredera del condado de Maine, con lo cual es medio angevino, medio de Le Mans. Y luego son los angevinos manceles, no sé cómo diríais en español, que llegaron a ser reyes de Inglaterra. O sea, sería más bien al contrario, ¿no? Es
que realmente es una situación un poco kafkiana, ¿no? En Francia hay a dos reyes, pero uno no es francés. Es que no era, es el problema del conjunto Plantagenet, es una cosa un poco rara en la geopolítica de la época, porque no era rey Ricardo en Anjou y en el Maine, era conde. Era duque en la Bretaña, era conde en el Maine, en el Anjou y tal, era duque en Normandía también, y cada vez que cambiaba de territorio, pues cambiaba de tipo de poder. Es que no era, se dice muchas veces el imperio, pero no era un imperio, porque un imperio es un poder muy centralizado y tal, y nada de eso. Era rey de Inglaterra, era conde de eso, era conde de otro, era duque de este y tal. Y todo este conjunto que, bueno, que en cada generación intentaron compartirlo entre sus herederos, y en cada generación ocurrió que no se hizo por razones, por casualidades en realidad. Y al final pues llegaron a perder todos estos territorios en Francia, que eran sus territorios de origen. Nunca hubo realmente ningún problema de identidad al respecto en Francia, y más bien en Inglaterra hubo más problema con esta dinastía, que era al fin y al cabo una dinastía francesa. Y bueno, se recuperó la memoria en Inglaterra bastante tarde, pero bueno, de esto se hablará un poco mañana. La misma cosa ocurre con el mejor rey que tuvimos en Francia, Enrique IV, que era Enrique III de Navarra. Entonces yo creo que entre los reyes y las nacionalidades hay cosas muy distintas, son cosas muy distintas. Y entonces tenemos que tener cuidado con los anacronismos, porque el tema de las nacionalidades no existía en la Edad Media. O sea, el señor era señor de su tierra, el rey, bueno, había una visión del poder que era un poder feudal, o sea, el rey podía venir de muy lejos y tal, como ocurrió, por ejemplo, los Anjou, que dominaron tierras en el centro de Europa, o los normandos en el sur de Italia. No era un problema para el funcionamiento de las sociedades políticas de esta época, era un funcionamiento lógico. Incluso hasta la Primera Guerra Mundial, donde se decía que el reino de los reyes ingleses eran primos de los reyes alemanes. Sí, pero entonces tenían ya un parentesco de las dinastías que se haya hecho. Con esto de las bodas reales e imperiales.